Perfecto. Jared. Ya, bueno, como el título de nuestra reunión dice, el propósito justamente tiene que ver con que ustedes puedan ir identificando las necesidades sociales, ¿ya? Nosotras estamos como Autismo Joven siempre preocupadas de ir compartiendo información que tanto los educadores, profesores u otros, los papás u otros profesionales del área tanto de la salud como de la educación puedan observar en los jóvenes para entregarles los apoyos. Como decía Pamela, esta no es una instancia de curso, sin embargo, estamos ya planificando cursos para a mediados de año, segundo semestre, así que aprovecho de dejar el dato para las que después quieran seguirnos en nuestras redes sociales si es que no es así. Así que el propósito justamente hoy día es que nos enfoquemos en los jóvenes, eso es lo otro. ¿Ya? Hay harta información enfocada en la primera infancia, en la preadolescencia, pero hoy día nos vamos a enfocar justamente en adolescentes y en la transición a la adultez. Entonces, lo primero que les queremos preguntar es... Ay, yo pensé que nos ibas a presentar, Ángel. Toda la razón, perdón, me estoy con la cabeza. Bueno, ¿quién les habla? Angélica Concha, yo soy psicóloga. Llevamos ya 14, 16 años trabajando. Deme un segundito que se metió alguien ahí, sí. Trabajando, apoyando a niños y jóvenes dentro del espectro y en mi caso también particular a la familia. Con la PAME nos conocemos desde hace más de una década y eso, para que le doy el pase a ella. Bueno, yo soy fonoaudióloga, también trabajo desde hace 12, 13 años ya con niños dentro del espectro autista, adolescentes porque fueron creciendo, los niños dentro del espectro crecen, después son adultos también. Y eso es muchas veces algo que a los profesionales en general se nos olvida y nos quedamos pegados en la infancia. Y resulta que todas estas diferencias neurológicas que se expresan en conductas también que son muy distintas a las neurotípicas, acompañan todo el resto del ciclo vital y no se nos debería olvidar porque también se requieren apoyos y también se requiere difusión a nivel de sociedad para comprender también estas neurodiversidades, ¿ya? Bueno, así que con Angélica y ella es Angélica, yo soy Pamela y juntas somos Autismo Joven. Ese es nuestro eslogan. Sí, así que probablemente muchas de ustedes se enteraron por este curso por medio de Instagram, porque esta red social surgió principalmente porque nosotras hacemos un programa de intervención de habilidades sociales, hacemos grupos de habilidades sociales para adolescentes en el espectro y en el camino nos fuimos dando cuenta de tremendas necesidades de cobertura y faltas de cobertura en estas etapas del ciclo vital de la adolescencia acercándose hacia la adultez. Entonces, como esto es informativo, la Ángel les va a hacer una pregunta. Bueno, lo primero para también saber en qué sintonía estamos todos los que estamos reunidos es qué los motivó a participar. Así que el chat vamos a hacerlo interactivo. Si hay alguien que no puede escribir, puede también activar su micrófono, pero la idea es que sepamos qué las motivó. No sé si hay algún hombre. Estoy hablando como solo mujeres. No sé si hay algún hombre por ahí. Somos todas mujeres hoy día. Como siempre, todas mateas, ¿cierto? Entonces, Mira, no sé si hay alguien que ya te ha respondido sí, en el chat, Ángel. Bernarda Moyano dice, yo tengo un hijo de 10 años, súper, ¿cierto? Porque esto también te va a permitir saber qué es lo que viene también, como tener una mirada un poco más amplia. Vamos a ver quién más se motiva. Cuéntenos, esta es una pregunta para las participantes, ¿ah? ¿Qué les motivó a participar de esta charla, colegas? O pueden, como dijimos, activar su micrófono, o sea, no tengan vergüenza. Valentina nos cuenta, lo que me motivó a participar en esta charla es poder comprender a mis alumnos y realmente ser un apoyo dentro de este proceso. Bien. Después dice Bernardo también, he trabajado últimamente con niñas adolescentes. Sí, bueno, ahí también hay un gran tema que quizá
daría para una conversación completa. Carolina González dice, soy educadora diferencial y en la especialidad de problemas de aprendizaje. No estoy ejerciendo ahora, pero me interesa trabajar con jóvenes. Súper bien. Soy profesora y coordinadora de un proyecto educativo, dice Natalia Riquelme. Trabajo con estudiantes autistas y me gustaría tener más herramientas para trabajar con ellos. Perfecto. La Luz Francisca dice, el desafío de trabajar con jóvenes en el espectro. O sea, si ya es un desafío trabajar con adolescentes, trabajar con jóvenes dentro del espectro, sin duda que a nosotras o a nosotros nos exige mucho más como profesionales. Bernarda Moyano dice, me interesa adquirir las herramientas para trabajar con jóvenes autistas y yo creo que soy autista. Qué bonito, Bernarda, que lo compartas, porque es algo que nos ha pasado mucho con la PAME a través de Instagram, que tanto profesionales como mamás que han consultado por sus hijos tienen la sospecha de que ellas también están dentro del espectro. Así que, bueno, ahí también les hemos derivado y orientado también en qué hacer frente a esta sospecha. Y bueno, quizá también esta charla de hoy las oriente. Úrsula dice, soy educadora diferencial, trabajo en PIE, quiero tener más herramientas para trabajar con los jóvenes en el espectro. Macarena Cabezas, hola, soy profe diferencial, este año tengo enseñanza media. Bien, y necesito tener las herramientas para poder trabajar dentro del aula regular, aula de recursos. Perfecto. Karin Fuentes, soy mamá de una niña de 11 años, soy profesora diferencial con harta experiencia en autismo, súper, y en constante formación. Bueno, es imposible no entrar en uno y otro curso de formación. Entonces hoy me motiva poder crecer junto a mi hija y a mis estudiantes. Buenísimo. Oye, la verdad es que es tremendamente relevante que ustedes también podamos ir compartiendo esto, porque ustedes como profesores no siempre tienen tampoco la oportunidad de compartir qué es lo que van sintiendo y el proceso de acompañar a jóvenes con necesidades educativas especiales, y en este caso jóvenes dentro del espectro. Y bueno, y por lo mismo también queremos contarles qué es lo que nos motivó a nosotras con la PAME a hacer esta charla. Les habíamos mencionado que nosotras hemos realizado anteriormente charlas dirigidas exclusivamente para padres, y dentro de estos espacios en donde compartimos información, reflexionamos, incluso nos contenemos, nos dimos cuenta de que existen, y fue una de las cosas que transmitimos, muchas situaciones que pueden ser adversas o factores protectores. Y hoy día, cuando ya tenemos esta información, nosotras queremos compartírselas con ustedes para que ustedes puedan ver el impacto que ustedes pueden tener en sus estudiantes, ya sea que sean educadores diferenciales, sean profesores de aula regular, pero entender el impacto que ustedes pueden tener en esos jóvenes si logran abordar las necesidades sociales, que por lo general es una de las cosas que menos se aborda. Entonces, eso es lo que nos motiva a nosotras, poder transmitirles a ustedes que ustedes tienen una tremenda herramienta que puede marcar la diferencia en muchos ámbitos de la vida de ese joven. Pame, no sé si tú quieres complementar también. Quizás sería un poco decir más de lo mismo, o sea, la relevancia de la marca, la impronta que dejan los profesores en todos sus alumnos, sobre todo cuando estamos en un aula común, con 30 personas, con 30 niños, el hecho de saber que hay niños específicos que están dentro del espectro autista, jóvenes que están dentro del espectro autista, y dar un acomodo especial, no solamente a nivel de interacción entre ellos, sino que a nivel ambiental, marca una diferencia para la salud mental de un futuro adulto. Y es tan importante, delicado, grave y necesario. O sea, todo lo que usted es altamente impactante en la vida de este adolescente, la impronta de la adolescencia a nivel de experiencia de relaciones interpersonales, porque puede determinar de ausencia o presencia, la ausencia o la presencia de posibles trastornos psiquiátricos que se pueden prevenir en esta etapa o se pueden potenciar en esta etapa, como trastornos de estrés postraumático,
que son altamente prevalentes en los adultos dentro del espectro autista y que principalmente se deben a situaciones secundarias, por ejemplo, al bullying sufrido en los recreos, a incluso tratos directos desde algunos profesores, aunque no lo crean, eso se reporta en la adultez, tratos también inadecuados entre compañeros, y situaciones en las que ellos mismos se generan este estrés por la ansiedad social de poder, de tener que encajar. Entonces, el que nos formemos desde esta etapa, desde la adolescencia, con la proyección, o sea, con el enfoque desde la educación es tremendamente relevante y no se estaba cubriendo, entonces tenemos que empezar a hacerlo también. Bueno, y como recién Pame estaba comentando, las investigaciones muestran que el abordaje efectivo en habilidades sociales tiene tremendos beneficios en los jóvenes. Y la ausencia de un abordaje, de una estimulación del desarrollo de habilidades sociales también genera riesgos, y riesgos que son alarmantes. Pame recién comentaba que efectivamente existen indicadores de dificultades en la salud mental, y ahí vamos a ver que hay porcentajes altísimos, por ejemplo, en trastornos de ansiedad que pueden bordear entre el 39 y el 50% de comorbilidad, o sea, un joven que además de estar dentro del espectro autista tiene una alta probabilidad de además transitar un trastorno ansioso. También se ha evidenciado trastornos depresivos con un porcentaje del 20-25%, la fobia social, que no es lo mismo, ¿cierto? Que no es lo mismo que dentro del espectro, no tiene por qué igualarse. Y también vamos a ver que muchos jóvenes, al no tener estas herramientas sociales, no saber cómo enfrentarse a las situaciones cotidianas y expresarse y entender su mundo interior, van a entrar en reiteradas experiencias, relaciones o vínculos que pueden ser conflictivos o destructivos. Y como decía Pame también, acá tenemos como punto importante el bullying, y que puede ser a nivel escolar y que ya en la adultez lo podemos observar incluso a nivel laboral, a nivel de acoso laboral, y que todo esto va a generar un impacto también en el rechazo de los pares. Y es ahí en donde ustedes son un factor clave en poder identificar qué es lo que está ocurriendo, porque vamos a ver que muchos jóvenes, por no tener estas habilidades de no saber cómo integrarse, relacionarse, pueden efectivamente sufrir la experiencia de aislamiento, el sentir que no son reconocidos por su grupo, y eso puede tener consecuencias muy nefastas. Como decía Pame, hoy día hay muchos adultos que ya están compartiendo sus experiencias y cómo el colegio, la experiencia académica marca sus vínculos. Y por otro lado, ver que también existe un montón de beneficios. Jóvenes que logran establecer o tener recursos para desarrollar o poder resolver conflictos de manera más efectiva, tener un menor estrés. Incluso esto repercute el poder desarrollar habilidades sociales, además de poder establecer relaciones de amistad satisfactorias, impacta positivamente en el desarrollo de la autoestima. Y es esto lo que nosotros decimos es clave que ustedes lo puedan entender y conocer. Y quienes quieran entender o informarse más detalles, les vamos a dejar el link de una de las charlas que hicimos para padres, en donde dábamos los detalles de esta información para quienes quieran profundizarlo también. Bien, y un poco para tener más o menos todas manejar la misma información, porque vemos que también hay educadoras diferenciales y varios profesionales acá que se manejan ya con el espectro autista y que llevan un tiempo trabajando, pero vamos a unificar el criterio un poco para que tengamos más o menos la idea de cómo aterrizar conductas del espectro autista hacia lo que se puede observar en un aula regular, ya en un aula común. Acá lo que les estoy mostrando es la tríada de Wing. La tríada de Wing es el conjunto de 3 macroconductas observables, o más que macroconductas, 3 macro áreas del desarrollo, que generalmente se ven con un desarrollo diferente al neurotípico,
en el espectro autista. Ya yo voy a tratar de hablar mucho más desde el lenguaje de la neurodiversidad que desde el lenguaje de la psiquiatría, para un poquito despatologizar el término autismo, porque nos gusta y nos acomoda mucho la visión de los adultos dentro del espectro autista que están difundiendo que, y lo voy a conversar más ratito también, el espectro autista no tiene que necesariamente ser visto como un problema, sino como un neurotipo, como un neurodesarrollo diferente, que no es la norma, que no es la mayoría, ¿ya? Pero así como en la norma y como en la mayoría puede haber trastornos del aprendizaje, puede haber trastornos del lenguaje, los niños con TEL, por ejemplo, o con TDL, como decimos los fonoaudiólogos actualmente, son niños neurotípicos que desarrollan igual dificultades lingüísticas, ¿no es cierto? Bueno, los cerebros neurodivergentes también pueden desarrollar algunas dificultades, pero vamos a hablar de la diferencia entre un tipo de cerebro y el otro. Sin embargo, estos tres aspectos del desarrollo que vemos acá, la comunicación, la cognición y la reciprocidad social, generalmente se ven con un desarrollo totalmente distinto al del desarrollo neurotípico, ¿ya? ¿Qué es lo que se observa? Generalmente puede haber un desarrollo tardío del lenguaje, sobre todo del lenguaje no verbal, ¿ya? Puede haber también un desarrollo tardío del lenguaje verbal, principalmente no verbal, desde, por ejemplo, el contacto visual, el uso del pointing, que es el señalar con el dedo, otras habilidades del lenguaje pragmático que tienen que ver más adelante con ponerse en el lugar del otro para respetar los turnos de la conversación, y otros aspectos que tienen que ver con la comunicación. Desde la cognición, ¿qué es lo que se suele ver? Hay una diferenciación en lo que es la flexibilidad cognitiva, la necesidad de anticipación y conductas imaginativas, ¿ya? Antes que se me olvide, desde la comunicación verbal y o no verbal, ¿qué es lo que creen ustedes que se puede ver en los adolescentes dentro de la sala de clase? Esto solamente para que lo piensen en voz baja, ya después le vamos a dejar otras preguntas. Un adolescente dentro del espectro autista, incluso uno que todavía no tenga su diagnóstico, lo más probable es que una de dos, dentro cuando les toque formar parte de un grupo, le cueste ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo en común, tomar su turno en la conversación o entregar el turno, porque a nivel de lenguaje no verbal están estas dificultades o estas diferencias comunicativas. Puede haber también un antecedente cuando las profesoras le hacen la anamnesis a los papás al principio, cuando entran los niños al colegio, puede estar el antecedente de que el desarrollo lingüístico de ese adolescente fue un poco más tarde, que empezó a hablar más tarde. Muchas veces también el lenguaje es distinto en el sentido de que ocupan un vocabulario mucho más formal, y otras veces la diferencia netamente tiene que ver con un trastorno del lenguaje, porque también, así como el TEL está presente en los cerebros neurotípicos, en el cerebro neurodivergente también puede haber alteraciones del lenguaje, solo que se demuestran de forma diferente, se expresan de manera diferente, ¿ya? Ahora sí, volviendo a la esfera que tiene esto más marcadito como azul, la cognición, entonces, ¿qué es lo que se ve desde la flexibilidad? El cerebro neurodivergente, frente a los cambios, siente mayor estrés, le cuesta mucho más adecuarse a los cambios y por lo tanto requiere que se le avise con antelación y ojalá con apoyos visuales y no solamente verbales, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve en los adolescentes dentro de la sala de clases? Por ejemplo, al momento también, nuevamente, cuando les toca hacer trabajos en grupo, es altamente probable que también les cueste ponerse de acuerdo porque no quieren flexibilizar en su idea específica. O frente a la experiencia de tener que haber, de nunca llegar a un acuerdo, tener que siempre ceder constantemente y no dar su punto de vista, y que es un poco el otro extremo, ¿ya? También pueden ver que, por ejemplo, en los ramos en los que hay más estructura, por ejemplo, en una clase que sabemos que va a ser escuchar al profesor, tomar apuntes, hacer una tarea y después recreo, probablemente la conducta va a ser mucho más adecuada que en ramos con menos estructura, como por ejemplo en música, en artes visuales, donde no siempre están anticipados los pasos a seguir a lo largo de ese horario, y por lo tanto puede que esté un poco más estresado y exprese algunas conductas disruptivas o se distraiga, ¿ya? Y desde la calidad imaginativa son adolescentes mucho más concretos, ¿ya? O sea,
desde el antecedente que no disfrutan del todo el juego simbólico, desde que les incomoda el juego de roles, si es que les toca eso, por ejemplo, son principalmente de disfrute de, bueno, en la infancia de alinear cosas, de construir cosas, y en la adolescencia no tanto de crear. Si les piden ustedes que narre, que invente una historia, probablemente va a quedar como súper ofuscado, a menos que su interés específico sea el narrar una historia súper específica, ¿ya? Y desde la misma flexibilidad cognitiva también, como la flexibilidad cognitiva es mucho más estructurada, o sea, hay menos flexibilidad cognitiva, las cosas que disfrutan, las cosas que le apasionan, son altamente apasionantes para ellos y por lo tanto se hiperfocalizan, ¿ya? Por eso que no es raro, por ejemplo, que en la infancia un niño dentro del espectro autista está 3000 años rayado y le da por temporadas de meses de estar mirando siempre su misma película o coleccionando siempre los mismos trenes porque se rayan, entre comillas, los niños más chiquititos con temas específicos, y esto se expresa ya en la adolescencia y en la adultez con que se apasionan mucho con lo que les interesa, ¿ya? Entonces esto también marca una diferencia importante. Y desde la reciprocidad social también, a lo que se refería Lorna Wynne con esta triada, es que hay una diferencia en el cómo ellos demuestran su empatía y demuestran su interés por el juego con el otro. Entonces en la infancia, por ejemplo, que tiene mucho que ver con la comunicación no verbal, hay menos contacto visual, buscan menos a los pares, o si es que los buscan y tienen interés, la verdad es que no saben cómo introducirse al grupo, entonces les cuesta ser amigos, etc. Ángel, no sé si, mira, hay como una raya en la diapositiva, no sé si la ves tú. Sí, alguien hizo, no sé quién, no sé, arriba. Ah, ya, pero cosas que Sí, pasan, ya. Bueno, esto era hasta el año 2013 que funcionaba el DSM-4, que es el manual de psiquiatría que más se está ocupando, por lo menos en el continente sudamericano, norteamericano y en gran parte de Europa, ¿ya? Desde el 2013 en adelante se hizo una pequeña actualización con el DSM-5 que engloba lo que está en rosado con lo que está en morado acá. Engloba la comunicación verbal, no verbal, con la reciprocidad emocional en un solo gran aspecto, que es la comunicación social. Entonces, ¿qué podemos decir? Si es que vemos dificultades o un desarrollo diferente a nivel de flexibilidad, anticipación e imaginación y comunicación social, entonces es altamente probable que estemos frente a un caso de espectro autista, ¿ya? Aquí está esto que yo les comentaba del concepto de neurodiversidad, ya, porque muchas veces se habla de que hay una gravedad y por lo tanto hay grados de severidad, y esto ustedes lo van a ver mucho. De hecho, la mayoría de los médicos todavía, muchos neurólogos todavía están hablando de grados de severidad, ¿ya? Y la mejor forma de abordar esto es hablar de niveles de apoyo, porque todo el espectro autista requiere apoyos en algún momento de su vida, ya sean desde la psicología, desde la fonoaudiología, desde la terapia ocupacional. Angélica más rato se va a referir a qué es lo que hace cada uno. Y los niveles de apoyo tienen que ver con nivel 1, 2 y 3. ¿Ya? El nivel 1 implica que requiere un número de niveles de apoyo no tan amplio, es decir, por ejemplo, una terapia específica, quizás no a lo largo de toda la vida, sino que en momentos específicos. El nivel 2 implicaría una necesidad importante de niveles de apoyo, y el nivel 3 implica niveles de apoyo desde muchísimas terapias y a lo largo de toda la vida, y que no lo dejen solo en ningún momento, ¿ya? Entonces esto ya separa un poquito el concepto de grados de severidad. Aquí yo les muestro esta imagen, que yo la encuentro hermosa. Esta imagen la compartió una persona dentro del espectro autista, una adulta dentro del espectro autista, tiene un Instagram, se llama neurodiverletrasau, y la gráfica es pero perfecta para demostrar que aquí dice, la gente piensa que el espectro autista es así, y hay una línea desde lo rojo, que sería lo más severo, hasta lo azul, que sería lo más leve, ¿ya? Es decir, el rojo sería el bajo funcionamiento, hacia el alto funcionamiento, pero los adultos autistas refieren que es más bien como esta consola que se ve abajo, ¿cierto? Una consola de DJ, donde vemos una serie de características, por ejemplo, y aquí lo di vuelta para leerlo mejor,
Pueden haber facultades o dificultades de lo no verbal, stimming, que son estas estereotipias, por ejemplo, el aletear las manos, mover mucho las manos, o el necesitar girar para autorregularnos, ¿no es cierto? El contacto visual, los intereses especiales, que es a lo que muchas veces, mucho tiempo se le ha llamado intereses restringidos, lo que yo les digo yo, estas altas pasiones, el pensamiento literal, la función ejecutiva, sobrecarga sensorial, la necesidad de rutinas, el aislamiento social y las habilidades sociales. Todos estos aspectos que suelen verse de forma muy diferente al cerebro neurotípico dentro de una persona autista, no necesariamente van a estar todos de forma pareja, severos o bien comprometidos, o todos de forma pareja poco comprometidos, sino que pueden ir variando de una persona a otra. Y por lo tanto, estos 3 globitos que yo les mostré al principio, finalmente no necesariamente van a ser distintos, y por eso es que se habla de espectro, son todos diferentes. Entonces aquí, por ejemplo, la triada que tenemos acá, de color rosadito, si la dejé rosadito, por ejemplo, podemos ver un adolescente que tenga un excelente nivel de comunicación y nivel de desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, que incluso no le molesta y no le incomoda mirar a los ojos, pero se estresa muchísimo, y aquí tenemos en azul la parte de la flexibilidad, se estresa muchísimo si le cambian, por ejemplo, la fecha de una prueba. O se estresa muchísimo, por ejemplo, si tiene preparado un guión para una exposición y le cambian las diapositivas o se le queda algo en la casa, ¿ya? Y al mismo tiempo se puede modular sin mayores dificultades siempre y cuando haya pocos alumnos, pocos compañeros para tener amigos o tener una reciprocidad social. Entonces este adolescente va al neurólogo y el neurólogo le dice: usted no puede ser autista porque sí me mira a los ojos. Y no, pues resulta que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que su triada es distinta a la triada de otra persona que también está dentro del espectro, pero que está dentro de otro color, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo puse otro ejemplo que está el amarillo, por ejemplo, un adolescente que habla poco, que le incomoda mirar a los ojos, desde el lenguaje no verbal, que necesitó apoyos porque su lenguaje fue altamente tardío, pero que puede de todas maneras juntarse con amigos, no tiene grandes dificultades, principalmente el lenguaje no verbal, el comprometido, y se logra regular frente a los cambios. Entonces ahí tenemos otro adolescente totalmente distinto, pero que también tiene comprometida esta triada. Y lo mismo si inventamos un ejemplo con esta triada que tenemos acá más arribita desde lo azul, ¿ya? Entonces, de lo anterior, y aquí yo les voy a pedir por favor, encarecidamente que nos acompañen con esto y que nos respondan, porque queremos saber su opinión. ¿Qué han observado ustedes en sala de clases, en el aula regular? ¿Qué han observado? ¿Han visto situaciones como las descritas en algunos de sus alumnos? ¿Y qué es lo que han visto? Si lo pueden empezar a escribir para que lo vayamos compartiendo. Pame, tú en la función de pantalla compartida puedes ¿Ya? deshacer esa rayita. A ver, veamos. Ah, mira, ya. Entonces, mientras Nos van nos escriben. respondiendo. Ah, mira, Ahí sí, lo bien. hice Que no lo podía hacer yo, delante estuve, pero eras tú la intentando. que... Aquí ya nos están... Yo también las veo por lo menos que están concentradas escribiéndonos, así que Perfecto. bien. Mira, la Bernardita Moyano nos dice: he visto en jóvenes el ordenar sus útiles. ¿Cómo así? O sea, ¿los ordenan como en línea, dices tú? ¿Los organizan en línea o ordenarlos por colores? Y molestarse si se los desordena. Ya, ese es un clarísimo ejemplo desde la flexibilidad cognitiva, porque ese cerebro se estresa frente al cambio. Ajá. En el colegio en que trabajo, nos dice la Lorena, en el ramo de filosofía, siempre tienen más problemas. ¿Qué problemas has visto, Lorena, para que nos cuentes? Cómo entender, como son pensamientos más abstractos, hay niños bueno, que hemos sabido que están declarados del aspecto autista,
les cuesta mucho poder conectar ambas cosas, porque generalmente en el colegio tenemos, hace rato hay como uno por año, nos ha tocado un niño con del espectro autista, hay algunos que están declarados, hay otros que no están declarados, que uno piensa más o menos cómo se desarrollan. Cuando uno habla con el apoderado, de repente sabes que he visto ciertos signos, a lo mejor sería necesario que lo acompañara alguna otra persona. Ahí los papás después llegan a declarar, sí, sabes que tenía ciertas condiciones, porque como decías tú, no están como supermercados las tres áreas. Entonces, de repente sí, visualmente, y se conectan con algunos profesores mejor que con otros. En cambio, en el profe de filosofía, siempre hemos tenido problemas con esta asignatura. Oye, Pero ¿cómo Lorena, aterrizo lo que está y tiene hablando? mucho sentido de esto, porque claro, como tú comentas, es mucho más abstracto, ese es el punto, que como, a ver, ¿y qué parte de la triada sería la que estaría comprometiéndose en este caso? Dentro de la triada, la cognición, la comunicación y el lenguaje, o la reciprocidad socioemocional, si tú hablas del lenguaje abstracto. Yo creo que la cognición. No, sí, es la Estás entre cognición dos, también. ¿no? Sí, Y y la bueno, al comunicación final, también, porque la comunicación claro, también les cuesta mucho, así como exacto. Bueno, para conocer ahí lo que les va pasando es que está el lenguaje totalmente literal, o no sé si totalmente siempre, pero es muy literal. Entonces, como dices tú, en filosofía el lenguaje es más abstracto y hay que aterrizar todos esos conceptos hacia lo concreto con apoyos visuales, por ejemplo, para facilitar un poco la comprensión en esos casos. ¿Ah? Pero sí, tiene mucho sentido que eso se vea en filosofía porque justamente el lenguaje es más abstracto en y ese el problema ramo. es que también los profes de filosofía es solamente hablar, hablar, hablar y no proyectan nada, porque además de proyectar una imagen, Exactamente. ellos hablan, hablan, entonces tampoco uno trata de hablar con ellos y su forma de pensar de profesor de filosofía les cuesta mucho llegar y bajar a estos tipos de Mm, niños. mira, qué importante entonces, bueno, si tú después le puedes compartir esta información a los profes de tu colegio, al profe de filosofía, tus alumnos estarían pero agradecidos indirectamente de forma, porque ellos no van a saberlo, pero le puede marcar un cambio importantísimo. La Valentina, para que vayamos siguiendo, la Valentina Calderón nos dice, en la sala de clases tengo 3 estudiantes autistas y los 3 son totalmente diferentes. Uno de ellos hubo flexibilización, con el horario, donde se le agregó un recreo y se descompensó. Él no quería tener 3 recreos, solo 2, ya. Entonces ahí Uy, vamos sí. entendiendo que, claro, su cerebro se descompensó. O sea, el estrés ahí, el niño detonó el cortisol porque se le cambió esa estructura, ¿ya? La Natalia nos dice, he observado frustración al momento de hacer cambios de actividades, tiene que ver con lo mismo, dentro de esta triada entonces la esfera que es cognitiva, flexibilidad, también presentan movimientos corporales constantes o realizan algunos ruidos cuando se sienten nerviosos. Ya, importante que hay una cosa que yo no mencioné que esté dentro de la triada porque no necesariamente una persona autista tiene lo siguiente, pero sí es altamente frecuente y es súper relevante que lo tengamos en consideración, que tiene que ver con trastornos de la integración sensorial. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Los órganos de los sentidos, como todos los conocemos, más lo vestibular, más lo proprioceptivo, se desarrollan de forma totalmente diferente y eso puede hacer que, por ejemplo, me moleste la ropa, me molesten más las etiquetas, que sienta y perciba de manera distinta, a pesar de que mis sentidos estén con los umbrales normales, porque es a nivel de organización, a nivel cerebral, la organización de estas sensaciones son diferentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Puedo ser hiper, esto lo explican hermosamente las terapeutas ocupacionales, pero yo voy a hacer como un resumen medio, más o menos. Cuando son hiper responsivos o hiporresponsivos, van a sentir más o van a sentir muy poco respecto a la norma y por lo tanto o van a rechazar y se van a desregular frente a algunas sensaciones en cualquiera de estos sentidos o van a ser buscadores de esto y el buscar y encontrar estos estímulos, por ejemplo, aletear me da mucha información táctil y propioceptiva. Y si esto yo lo busco y a mí me regula en situaciones estresantes, lo voy a buscar más.
¿ya? Lo mismo, por ejemplo, con taparme los oídos, que yo no estoy buscando, estoy huyendo del ruido externo porque yo sé que me regula o me tranquiliza y me calma, me baja el estrés el aislarme de este ruido que percibo más fuerte. Esto igual es importante porque después vamos a mostrarle un video para que también lo puedan ver también en un ejemplo. Y la Karin Fuente nos dice, yo no trabajo directamente con adolescentes, pero coordinadora del PIE en mi escuela, pero como coordinadora del PIE en mi escuela me he dado cuenta de que los adolescentes autistas están mucho más ansiosos, más sensibles a los estímulos del entorno, como que se toman todo mucho más personal que un año atrás y eso les ha generado muchos conflictos con sus pares y con ellos mismos incluso. Claro, mira, aquí justo tocaste el punto que estábamos mencionando hace un rato, el tema de sensibles a los estímulos del entorno, lo que se suma también, tú dices, más que un año atrás, porque están reintegrándose también a una situación impredecible y social, y desde lo social ellos funcionan de manera diferente y no son la mayoría, entonces es mayor el estrés, es mayor la ansiedad. Y la Bernardita nos dice, a un niño autista sin problemas en el lenguaje le pidieron que apoyara a su compañera que tenía un rendimiento más bajo y fue tan insistente que estresó a la niña. Esto fue durante unos días. Ya, esta insistencia dentro de la triada. A ver, tenemos comunicación, tenemos cognición y tenemos reciprocidad socioemocional. El no mirar cómo se está sintiendo el otro. ¿Cuál de las tres partes de la triada sería? No saber qué siente, qué estará sintiendo el otro. ¿Comunicación, cognición o reciprocidad socioemocional? Se gana una estrellita que la chunte. Un yumbito, qué antiguo. Un yumbito. Reciprocidad socioemocional. ¿Ah? Eso es reciprocidad socioemocional. Ah, parece que lo habían escrito, ¿no? Justo Reciprocidad. la Bernarda. Esto es súper. Y Karim Fuentes, como mamá de un adolescente autista y como adulto autista, me pasa que la flexibilidad es un temazo porque mi hija es muy estructurada y yo estoy trabajando en desestructurarme. Entonces, wow, cómo se espejan ahí madre e hija. Que heavy, Karen. Gran desafío, gran desafío. La Giselle, cambios repentinos del humor, si las actividades son muy largas o complejas, se frustran con facilidad y en trabajos grupales se resisten o bien tienden a aislarse, sí. Eso, sobre todo, si el aislarse, muchas veces incluso los mismos compañeros los aíslan porque no logran, generalmente cuando se arman grupos muchas veces es por afinidad y como está el tema este de las amistades y cuesta ser amigos o está esto del bullying, a veces van quedando de lado y se genera un poco de bullying social. Y también tiene que ver con ponerse de acuerdo, pues. Y la Luz Francisca acá nos pone, estoy bajando, mis jóvenes que son tres son totalmente distintos, los tres no tienen lenguaje expresivo, pero se dan a entender perfectamente corporalmente, son muy rutinarios, se rompe la estructura y se desregulan. Ya, o sea, hay hartos casos acá que nos reportan ustedes desde la parte de la cognición, a la flexibilidad cognitiva. Bueno, continuemos entonces. Bueno, acá, si ustedes ya se han dado cuenta, con esta pequeña introducción que hemos hecho ya de esta charla, probablemente muchas se estén cuestionando, se estén repensando en muchos de los jóvenes de sus alumnos. Y por eso aquí la idea es, frente a toda esta variedad, este universo que como Pamela les mostraba esta imagen de la consola de DJ, nos permite entender que nosotros como adultos tenemos el tremendo desafío de conocer cada una de estas áreas. Entonces aquí el tema es, ¿qué pasos se deben seguir en caso de que ustedes sospechen de que alguno de sus alumnos está dentro del espectro? Varias ya mencionaron de que tenían ahí como alguna sospecha, no todos estaban diagnosticados. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué pasos son los que uno debería seguir? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué creen ustedes cuáles son los pasos que han aplicado hasta ahora?
Ahora, esta pregunta, ¿por qué también la quisimos incluir? Porque hoy día, ¿cierto? A excepción del periodo, digamos, de confinamiento en donde estuvieron las clases online, los jóvenes comparten más tiempo, los niños, los jóvenes comparten más tiempo con los profesores, en el ámbito escolar. Entonces los profesores tienen mucha información porque los han visto desenvolverse en distintos escenarios, en las interacciones sociales, en las responsabilidades académicas, en el desempeño escolar, así que es tremendamente relevante lo que ustedes podrían también detectar que no necesariamente la familia está observando. Entonces aquí yo voy a ir abriendo el chat a ver si alguna se motiva. ¿Cuáles son los pasos ante una sospecha de un alumno que esté dentro del espectro? Pueden también decirlo prendiendo el micrófono. ¿Qué pasos deben seguir o han seguido hasta ahora cuando han sospechado de que un ¿Están alumno todos está en el ahí? espectro? Ahora, ustedes que son profes tienen que empatizar con nosotras porque ustedes saben qué se siente no saber si el alumno está poniendo atención. Por favor, escríbanos. Sí, mira, aquí ya Valeria dice, quizás informar al profesor diferencial, psicólogo, evaluar, citar al apoderado, aconsejar, llevarlo al neurólogo. Aquí Bernarda dice hablar con el apoderado y sugerir que vaya al neurólogo. No el dice, ya, elijo. Sí. Bueno, muchas A veces el también, apoderado también. Sí, no, y no como broma, de verdad que sí, porque muchas veces el tema es genético, entonces también es importante hacer derivación a los padres. Mira, aquí la Karen Fuentes dice, yo hablo con la psicóloga, si la psicóloga también tiene la sospecha, evaluamos con ADR y el IDEA y derivar al neurólogo. Ah, mira, equipazo ahí. Giselle nos cuenta, amo. El como IDEA es lo docente, mejor. es nuestra responsabilidad estar atentos a cada uno de nuestros estudiantes, luego buscar profesionales que me orienten. Perfecto. Después Natalia dice, primero dialogar con los docentes para saber si es una observación compartida. También es importante, ya como que esto se ha presentado de forma reiterada en distintos escenarios. Entonces, Pame. Ya, seguimos entonces. Bien, acá hice este organigrama, lo hice anoche hasta las 4 de la mañana, no broma. Pero sí le puse mucho cariño. Ay, mira, había desaparecido una parte. Bueno, con todo lo que hemos conversado hasta ahora, las características que ustedes han visto probablemente y que estamos confirmando ahora dentro de este espectro, que es muy diverso, pero que siempre confluye en esta tríada de características, ustedes como profesores tienen una sospecha. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden directamente hacer una derivación al neurólogo o al psiquiatra, siempre con formación en espectro autista, y esto es súper importante, porque muchas veces nos han reportado, y probablemente a ustedes también les ha pasado, que se deriva con un neurólogo y el neurólogo no tiene formación en espectro autista, sino que se dedica a otras áreas de la neurología y diagnostica otra cosa, o deja que se haga como una evaluación en un año más o tantos meses más, y esto no, y finalmente queda volando el diagnóstico, o se dice, no, mira, tiene características, pero no hay diagnóstico, a veces no hay diagnósticos que sean del todo certeros, entonces mejor irse a la segura, porque la evaluación del médico, neurólogo, psiquiatra, no es sencilla de conseguir, no es fácil para la familia encontrarla de forma rápida en los servicios de salud pública. Pueden estar esperando hasta 6 meses que se les atienda y por lo tanto tienen que acudir con un neurólogo o un psiquiatra particular, y los neurólogos cobran un precio que, wow, o sea, es importante que vayan directamente con uno en vez de que vayan tanteando con distintos neurólogos, ¿ya? El neurólogo o el psiquiatra que sí tiene formación en espectro autista no va a diagnosticar a ciegas en una sesión de 15 minutos jamás. O sea, si es que llega a pasar eso, si
que el papá les reporta eso, sospechen de la formación, o sea, no sospechen, ya no nos pongamos peladoras, pero consideren una segunda opinión. Por eso es que mejor que buscar segundas opiniones es irnos a la segura y conseguir el nombre de un neurólogo que tenga formación en espectro, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pedir un neurólogo con formación en espectro autista o un psiquiatra en el caso de adolescentes y adultos dentro del espectro? Exámenes médicos de rutina para descartar diagnósticos a la base, ¿ya? Porque muchas veces también pueden haber diagnósticos a la base que generan conductas similares, no iguales, pero sí similares a las observables dentro de una persona en el espectro autista, ¿ya? Están también estas otras dos pruebas gold standard, que son el A22 y el ADIR, por ahí lo mencionó también una de las colegas en el chat, ¿cierto? Y el ADIR, está el A22, ojo con estas dos pruebas, son altamente confiables, yo aplico las dos de hecho, pero se ha demostrado ahora última que el A22 no es del todo sensible a los diagnósticos tardíos y a las mujeres, ¿ya? Por eso que es súper importante que no se diagnostique solamente con una prueba A22. El A22 está acá al lado de los exámenes médicos para que me vayan siguiendo con la mirada, ¿ya? Solamente el A22 no diagnostica espectro autista. Esto tiene que estar siempre complementado con una entrevista que me hable de cómo ha sido el desarrollo desde la primera infancia, y la más confiable, cuantificable, es el ADIR, que también es un gold standard, y en su defecto, una entrevista larga y tendida con la familia, y esto en conjunto con una evaluación interdisciplinaria, ¿ya? Una sola prueba y una sola entrevista no necesariamente me va a dar un diagnóstico. Esto tiene que complementarse con una visión desde todas las áreas del desarrollo, por eso es que por lo menos tiene que haber una evaluación interdisciplinaria de 2 miradas por lo menos, ¿ya? Generalmente los neurólogos, por un tema de economía de las familias, derivan a fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional para esta evaluación, pero también dependiendo del caso y las necesidades y las características de la tríada en cada joven, puede ser, por ejemplo, psicólogo y terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo y psicólogo, o educador diferencial y terapeuta, dependiendo de las necesidades, porque, bueno, más rato la Angélica les va a hablar de lo que se hace desde cada área, pero como sabemos, cada adolescente es distinto y hay que hacer también unas observaciones dependiendo del desempeño en las otras áreas del desarrollo. Una vez entonces que completamos esta etapa de exámenes que solicita el neurólogo o el psiquiatra, como sabemos este diagnóstico, el autismo, lo hacen los médicos, ya neurólogo o psiquiatra, teniendo esta serie de exámenes recién, el neurólogo y el psiquiatra, estamos en el paso 4, revisa los resultados y confirma el diagnóstico. Entonces él nos puede decir, sí, mira, estamos hablando de un espectro autista, o no, en realidad esto responde más bien a otra situación que está a la base o se explica por la dinámica, etcétera. La dinámica familiar, por ejemplo, cuando muchas veces se deriva a psicólogo, a veces se descartan también algunas situaciones de dinámica familiar. Y paso 5, luego de eso, el joven ya está listo para recibir apoyos y terapias específicas. El diagnóstico no sirve de nada solo. El objetivo del diagnóstico es que el adolescente o el adulto se comprenda y se entienda a sí mismo, y al mismo tiempo que comience a recibir apoyos y adecuaciones también desde el exterior, desde la sociedad, y en este caso desde las adecuaciones ambientales en las salas de clase. Entonces, sabiendo ya que este joven, ¿cierto?, recibió una evaluación integral, por eso la PAMER reforzó mucho que al menos 2 profesionales puedan observar y evaluar el desempeño, nosotros vamos ahí a determinar cuál es la mejor intervención, la intervención más pertinente, ¿ya? Por lo general, ¿cierto? Como decía Pamela, está fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, educación diferencial. Estos profesionales suelen estar en los proyectos de integración escolar, ¿ya? Digo suelen estar, pero ¿cierto? Vamos a asumir que sí. Entonces aquí es importante que una vez que tenemos el diagnóstico, está ya más definido cuál es el objetivo terapéutico. Y ese objetivo terapéutico también hoy día, como son adolescentes, puede ser muy distinto,
Por eso también es tremendamente relevante que los profesionales que van a trabajar en la intervención también tengan la especialización o la formación en espectro autista. Ahora, a lo largo de esta charla, ustedes han ido comprobando que es un espectro, por lo tanto, cada niño, cada joven, en este caso, cada adolescente es un mundo en sí mismo. Entonces, acá no se trata solamente de tener claridad de cuáles son los criterios diagnósticos, sino conocer a ese joven y poder ver cuáles son las necesidades que cada uno de estos especialistas pueda cubrir. ¿Ya? Hay muchos jóvenes dentro del espectro, sobre todo los que tienen mayores habilidades académicas, no requieren apoyos en educación diferencial, ¿ya? Son estos chicos que a veces pasan más desapercibidos, pero acá tenemos que entender que el apoyo de educación diferencial, voy a partir al revés para que después la PAME también nos complemente lo que es fonoaudiología, el apoyo de educación diferencial también va a ser relevante porque es un apoyo que está en aula. Hay varias educadoras diferenciales acá en acompañándonos, entonces no se trata solo de reforzar el contenido, de hacer la adecuación curricular, de reducir quizá el formato de evaluación, sino que también poder hacer una observación mucho más profunda del estilo de aprendizaje de ese joven. Y es ahí en donde nosotros también tenemos que poner atención. Va a ser relevante identificar el estilo de aprendizaje, porque eso le va a permitir a la educadora diferencial, por ejemplo, dar orientaciones al profesor de aula. Como decía recién una de las personas que está acá, ¿cierto? Lo que ocurre en filosofía. Entonces, la falta de un apoyo visual dificulta mucho más la comprensión del contenido. Entonces hay pequeñas cosas que si yo entiendo el estilo de aprendizaje voy a poder facilitar en este caso el proceso del adolescente. En lo que es psicología también va a estar relacionado con distintas necesidades. Por lo general, sobre todo en los proyectos de integración escolar, los derivan cuando, lo voy a decir muy burdamente, no tiene amigos, no se integra, se porta mal, se desregula. Pero aquí justamente tenemos de nuevo que observar cómo es el nivel de desempeño de este joven, cuáles son las habilidades, cuáles son las dificultades, ¿cierto?, que tiene para poder definir el apoyo. Desde el área de la psicología, siempre vamos a estar entregando mucha orientación en lo que tiene que ver con en este caso en la adolescencia, con el proceso de autoconciencia. Dependiendo del nivel del joven, vamos a ver que están en esta etapa del autoconocerse, del desarrollo de su identidad. Y son jóvenes que empiezan a ser conscientes de que son diferentes. Muchos de ellos tienen conciencia de que tienen una dificultad, de que el resto los mira distinto, no los integra, y eso va repercutiendo en los vínculos que establece y también en el desarrollo de la autoestima. Entonces aquí es importante que por un lado vamos a trabajar desde el área de psicología, la necesidad va en el desarrollo socioafectivo, pero también facilitar que se va complementando con las otras especialidades, lo que tiene que ver con el manejo de la conducta, ¿cierto? La comprensión y la autorregulación de las emociones y de los impulsos, pero ese apoyo que da la psicóloga o el psicólogo no puede ser aislado, tiene que estar en directo conocimiento del desempeño sensorial, que es lo que Pamela al inicio también habló, para poder entender si este niño, este joven, perdón, porque no estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, si este adolescente se desregula porque hay una búsqueda sensorial, y él a partir de esta búsqueda está regulándose, o este joven se desregula porque el área, ¿cierto? Desde el área de la cognición hay una inflexibilidad, entonces es importante poder conocer cuáles son esos puntos de base que me permiten comprender la desregulación de la conducta de ese joven. Y bueno, lo que es terapia ocupacional, que hoy día vemos la importancia que tiene, porque efectivamente, si bien, como dijo Pamela,
no todos los jóvenes dentro del espectro, pero sí la gran mayoría, hay un estilo sensorial diferente. Los adultos dentro del espectro también hoy día comparten que no tienen un trastorno, no tienen un trastorno sensorial, tienen una forma de responder a los estímulos diferente, que es lo mismo que no es un trastorno del espectro autista, es una forma diferente de poder desenvolverse. Entonces aquí es importante poder evaluar el desempeño sensorial para que así también ustedes como docentes puedan saber cuáles son los estímulos que pueden facilitar la regulación, el aprendizaje, o cuáles son los estímulos que lo pueden interferir. Pero también está, ya cuando vamos pasando a la entrada a la adultez, todo lo que tiene que ver, que se complementa con psicología, con el apoyo a lo vocacional. Alguien dijo que tenía jóvenes en un taller. Entonces también aquí es cuáles son estas habilidades para la vida que facilitan o que permiten que este joven adquiera competencias de independencia. Entonces acá es importante que cuando tenemos un joven con bajo nivel de funcionamiento, vamos a adecuar las necesidades, ¿cierto?, básicas para que él se pueda desenvolver de la forma más autónoma. Pero cuando ya tenemos jóvenes con mayor habilidad, esas exigencias también van a ir en aumento. Por ejemplo, que si ingresan a la universidad puedan trasladarse, como ya probablemente van a ser distancias mucho mayores, la mamá no lo va a poder ir a dejar todos los días a las clases, porque además tienen horarios distintos los chicos. ¿Cómo saber desenvolverse en la ciudad? ¿Cómo pedir ayuda? Entonces ahí vamos a ver que hay un punto tremendamente relevante. Los chicos en cuarto medio también que se tienen que trasladar al preuniversitario. Entonces estamos viendo que a mayor exigencia social, ellos también necesitan desarrollar mayores habilidades o competencias adaptativas. Y bueno, lo que es fonoaudiología, Pame, ahí, ¿para qué me voy a meter yo? Bien, atentas que después les voy a hacer unas preguntas para ver a quiénes derivarían en caso de, porque vemos que solamente la Lore tiene abierta su cámara y todas las demás nos tienen ahí silenciadas. Así que estamos con toda la fe de que igual nos están escuchando y por si acaso para que les vaya quedando la información les vamos a hacer algunas preguntitas. Bueno, los fonoaudiólogos enseñamos a decir la R. No, broma. También enseñamos algunas otras cosas. Dentro del espectro autista, los fonoaudiólogos trabajamos la comunicación desde lo social, ¿ya? El lenguaje se divide en varios niveles o en varios subaspectos. Está la fonología, está la sintaxis, la morfología, la pragmática y la semántica. En el caso de las personas dentro del espectro autista, la pragmática tiene mucho que ver con el lenguaje no verbal, este manejo de la conversación, el respeto de turnos, el darse cuenta de si el otro me está poniendo atención, el dirigir mi cuerpo no verbalmente hacia el otro cuando estoy conversando con alguien, el no ser excesivamente invasivo con el cuerpo, que también es lenguaje no verbal. Está mezclada también la pragmática con la semántica, que tiene que ver con el concepto del mundo. Eso significa el vocabulario que tengo a nivel cerebral, mi vocabulario interno, pero al mismo tiempo cuánto comprendo no solamente desde las palabras aisladas, sino cómo puedo relacionar conceptos. Y eso tiene que ver con el desprendimiento del lenguaje literal. Entonces, ¿qué se trabaja ahí? Comprensión del lenguaje figurado, eso lo hacemos los fonos. Vemos la comprensión de metáforas, la comprensión de las ironías, del sarcasmo, el darnos cuenta de cuándo es una broma y cuándo es una agresión, el cuándo adecuarnos, si yo quiero elaborar una broma que suene a broma y no agredir a un otro, por ejemplo, desde la parte morfosintáctica que tiene que ver con la gramática, el cómo elaboramos nuestro discurso, porque muchas veces en el espectro autista, que tiene que ver también con la cognición, nos fijamos tanto en detalles que al conversar nos vamos infinitamente por las ramas. Pasa mucho eso en el espectro autista,
Y eso se trabaja también desde la enseñanza de un discurso más atingente, más resumido, que vaya al callo, que vaya al punto, y eso les permita también a los adolescentes y a los adultos ser más precisos y más eficientes al momento de comunicarse. Y al mismo tiempo, la pragmática tiene mucho que ver con algo que se llama teoría de la mente, que también está dentro de esta esfera de reciprocidad socioemocional. Y la teoría de la mente es la capacidad de inferir o de imaginar qué es lo que está pensando el otro o cuál es la intención que tiene el otro mientras me está comunicando algo. Inferir estados mentales. Entonces, el poder ponerme en el lugar del otro no solamente es de la empatía emocional, sino que el entender que el otro quizás no maneja necesariamente la misma información que yo, y por lo tanto tengo que ser más claro antes de presuponer que el otro maneja información. Y bueno, así infinitamente un montón de cosas que para que irme yo por las ramas ahora con ese tema. ¿Ya? Entonces Y una también, pregunta ¿sí? y también quisimos poner Y otros, también la porque R. sí, y quisimos poner otros profesionales porque pueden haber situaciones muy específicas, que eso va a depender de cada joven, en donde puede ser que, por ejemplo, los puedan derivar a kinesiología cuando hay algo muy específico, a nutricionista. Entonces, aquí también considerar cuáles son las reales necesidades para saber cuál es el tratamiento más pertinente del joven. Dale, Bien, no. oye, quiero leer algunas cosas que nos dejaron acá. La Úrsula nos dice, perdón por no tener la cámara prendida, tengo dos pequeñas y tengo que atenderlas, pero le ha gustado la charla. Sí, no te preocupes, linda. Sí, en realidad yo lo digo como para tratar de, así como ya para que atiendan desde mi ansiedad también, pero no te preocupes. Aquí dice la Carolina y la Luz Francisca, acá estamos, no sé en qué momento lo habrán, si hablamos de Teo o de No, fono de ahora, psicología. cuando estabas tú diciendo de que prendieran las cámaras Ah, y ya. empezaste a hablar, dijeron, acá estamos. Y aquí la Karen nos habla de que ella tiene la DIR, pero es complicado con adolescentes porque los papás no se acuerdan mucho del desarrollo. Sí, totalmente de acuerdo, Karen, sí, mucho. Por eso es que es importante complementar estos exámenes con otros. Entonces, imagínense un adolescente que está en la sala y ven que no, que es muy directo con sus compañeros al punto de ser hiriente con sus compañeros. ¿Con quién derivan? Y lo empiezan a segregar, lo empiezan a dejar de lado porque es tremendamente hiriente, directo, honesto, pero demasiado hiriente. ¿Con quién podrían derivar? Vamos a ver quién responde. Yo me lo voy a anotar acá para saber quién puede suponer, a quién se derivaría. Ya voy a contar hasta 3 y si no doy la respuesta yo, 3, 2, 1, 0. Ya. ¿A quién se deriva? Eso es trabajo de teoría de la mente. Ya, por lo tanto, un fonoaudiólogo y un psicólogo con formación en espectro autista. Ya, porque es trabajo de teoría de la mente. Un adolescente que no respeta los turnos de conversación, que no levanta la mano, que se tira encima de los compañeros para hablar, que llega y abraza a todo el mundo. ¿A quién derivarían? 3. Ah, mira, Carolina había puesto psicólogo. 3, 2, 1. Nuevamente, fonoaudiología y psicología, porque también tiene mucho que ver, por un lado, con empatía y por otro lado, con lenguaje, ¿ya? Con lenguaje desde lo no verbal. Fono y psicólogo también. Mira, la Carolina González aquí, muy atenta. Muchas gracias, Caro. Seca, seca. Ya, a ver, imagínense a un adolescente que es muy bueno académicamente en ramos donde el profesor mantiene el silencio, pero en música, por ejemplo, y en otros ramos en los que hay mucho ruido, le va espantoso y además tiene una conducta muy inadecuada. ¿De qué sospecharían? ¿A quién derivarían? Estamos hablando de mucho ruido en el entorno, mucho ruido en la sala. Ruido sensorial. 3, 2, Teo, la Gina. Bien, Gina, bien, la Dani. Ah, pero muy bien, la Bernarda también, Teo y psicología. Lorena, terapia, sí, terapia ocupacional, bien. Y imaginémonos un alumno que ya está bastante regulado, pero tiene varias dificultades a nivel académico, muchas dificultades a nivel académico, que tienen mucho que ver también con sus niveles de atención, con la distribución de sus tiempos. Ya, bien Lorena,
Educación diferencial, bien. Y fono también, bien, sí, exactamente. Y un alumno que es excelente en matemáticas, es muy bueno en matemáticas, pero resulta que toca los planteamientos matemáticos, que son estos problemas, que son harto texto, y ahí le va mal. ¿A quién derivarían? Es muy bueno en matemáticas, no tiene dificultades con los números, pero le dicen, Juanito Pérez salió a comprar 8 kilos de papas y llegó con bla, 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 bla. Es un tremendo texto, y ahí se perdió. Diferencial, bien. La Lorena, Carolina, diferencial. Bernarda, por qué Teo? Escríbenos por qué Teo. Puede ser, pero ¿por qué? Claro, educación diferencial y fonoaudiología. A ver, imaginémonos entonces a un alumno que no entiende las bromas. Así, directamente, no entiende las bromas. Le hacen bromas y se las toma muy a personal. Y son bromas con buena intención. Y se nota que los compañeros están bien. La Gina, fonoaudiología, psicología. Carolina, psicología. Bien. Si no se entienden las bromas, hay un tema ahí del desprendimiento del lenguaje literal. ¿Ah? Bien. Ya, continuamos entonces. Muy bien, queridas colegas, si están atentas, si nos están escuchando. Bien, Ángel, dale. Ya. Entonces, me imagino que en este momento su cabeza está pensando a mil y ahora ya nos vamos a adentrar y le queríamos preguntar a ustedes, ¿cierto? Que algunas puedan compartir qué es lo que conocen de qué es lo que es la habilidad social, qué son y en qué situaciones ustedes las han observado en el aula, en el contexto de colegio. Eh, eso. Vamos a hacer una interacción rápida porque me estoy dando cuenta. Ah, no, Sí, estamos. estamos muy cerca Siempre, de la hora. Vamos a siempre con la PAME intentemos, decimos, siempre vamos nos a... damos una hora y terminamos 3 días después, no, broma. Entonces, Pero pongámonos el tope, intentemos terminar a las 9:15, Ángel, ¿te parece? sí, me parece Sí, perfecto, ya. porque así ¿Qué todos son para tenemos... ustedes? ¿Qué son para ustedes las habilidades sociales? Los dos primeros que respondan tienen el yumbito que la PAME tiene en su casa. Oye, la Bernarda, pero una bala, nos ha respondido un montón la Bernardita Moyano. Matea la Empatizar, Bernardita. escuchar. La Bernarda, Sí. dice. Igual que la Lore también. Y la Sí, Caro también, Carolina González. pero la Bernarda se cayó, pero se puso al día, pero de inmediato. A Fuli. Ya, ¿qué son las habilidades sociales? Contemos hasta 5. 5, hasta, o de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Perdieron el premio millonario que Pero, traíamos. el yumbito psicológico. Ya. ¿Qué Pero son las bueno, habilidades sociales, Ángel? Cuéntanos tú. bueno, vamos a entender que no existe una definición única, ¿ya? Pero Ay, aquí, sí, dale, Pame, se nos había ido ya, esto. sí. Sí, ya. Uy, mira, y justo alguien nos escribió, a ver si alcanzamos a habilidades sociales. Ya, gracias, Gina. La Gina también ha participado harto. Habilidades para reconocer emociones, relacionarme adecuadamente y resolver problemas, entre otros. Bien, ya. Bien, gracias, Gina. Tenemos una respuesta. Bueno, aquí tenemos dos imágenes. Dentro del recuadro amarillo vemos a un hombre gritando. ¿Ya? ¿Lo ven? Está encerrado en azul. En el recuadro verde también hay un hombre gritando. Pero hay uno que está adecuado y el otro no. ¿Cuál está dentro de lo esperado? Probablemente varias de ustedes están pensando el que está, a ver, alguien nos ha respondido, a ver, ¿cuál será el más adecuado? El uno, ¿cierto? El que está dentro, exactamente, dentro del recuadro amarillo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué si es adecuado se están los dos gritando? Aquí tenemos la misma conducta social. La conducta social es gritar. ¿Por qué es más adecuado? ¿Por qué?
A ver si alguien quiere poner por qué. Ya, lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque hay un entorno en el que él está inmerso y él está dentro de ese entorno atento. Los demás están haciendo lo mismo en el recuadro amarillo. Están todos sintiendo placer en conjunto, están teniendo un disfrute compartido mientras están todos gritando y dirigiendo su atención al otro. Luz Francisca y Daniela Echeverría por el contexto, ¿ya? Los contextos son diferentes. En cambio, el contexto dentro del recuadro verde es un contexto en el que el otro está sintiendo disconfort. Entonces, ¿habrá habilidades sociales si es que se está dirigiendo hacia un otro y lo está hiriendo, lo está estresando? Probablemente no del todo, ¿ya? Y claro, muchos podrían pensar, bueno, sí, porque su intención efectivamente es que el otro se sienta mal, pero una persona con habilidades sociales tiene suficientes habilidades blandas para alcanzar una meta efectiva desde lo comunicativo sin tener que herir a un otro. Entonces, esto es súper importante, ¿ya? Tenemos una conducta social, tenemos un contexto y tenemos la asertividad que me permite a mí mismo expresarme de una manera específica. Ahí sí. Bueno, creo, Pame, que esta la podríamos pasar porque en realidad es lo que tú acabas de decir. Creo que acá, como les decíamos, no existe una respuesta única, pero aquí sí o sí necesitamos entender que las habilidades sociales se van a definir también de acuerdo al contexto. Por lo tanto, no podemos juzgar o criticar si no vemos en qué situación esta habilidad se desarrolla. Y bueno, por lo tanto aquí dice, voy a leer, dice, las habilidades sociales se podrían definir como las conductas que nos permiten desarrollarnos cómodamente en nuestros contextos interpersonales, pudiendo expresar asertivamente nuestros sentimientos, deseos, opiniones y derechos de un modo tal que seamos bien comprendidos por nuestro entorno. Y como Pamela recién lo decía, esto va a significar que la persona va a tener la capacidad de resolver esos conflictos cotidianos. Le va a permitir desarrollar estrategias para la autoprotección ante situaciones en donde se siente amenazado, atacado o donde no está cómodo, ¿ya? Y eso sin duda que va a contribuir de forma positiva en las interacciones interpersonales, y lo que eso también va a facilitar el encontrar intereses en común para establecer relaciones que puedan transformarse en relaciones de amistad, y por lo tanto tener relaciones de mayor intimidad que sean satisfactorias. Entonces es importante acá el último cuadrito solamente para resaltarlo, la congruencia con los propios requerimientos, Ángel. Sí, bueno, y eso Claro. tiene que ver con que hoy día muchas de las intervenciones y de las instrucciones que se le dan a los jóvenes respecto al desarrollo de habilidades sociales es que sigan un patrón de comportamiento, que se ajusten a una norma. Lo que muchas veces ocurre, especialmente con los jóvenes de alto rendimiento, es que adquieren esta conducta, adquieren esta norma, este aprendizaje, pero la tienen tan automatizada que están desconectados de sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que ya se transforman en adultos que sienten que siempre han fingido ser alguien que no son. Y eso puede generar incluso una crisis de identidad. Imagínense si uno que somos neurotípicos, tenemos estas crisis de identidad, de no sentirnos a veces parte de o no saber quién soy. Imagínense o gran parte de nuestro desarrollo, estar actuando en función a los otros. Entonces, por eso es súper importante que las intervenciones acojan la necesidad y el interés del joven y que desde ahí se adapte. Y como profesores también va a ser súper relevante que ustedes puedan también hacer intervenciones o sugerencias a los otros profesores que consideren las características personales de ese joven, porque eso sin duda que le va a permitir tener un grado de satisfacción, y eso ya sabemos que contribuye en el desarrollo de la autoestima, las relaciones saludables, la regulación del comportamiento, el aprendizaje, etcétera. Etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces, entender, en resumen,
es la conducta social respecto a un contexto siempre y cuando ellos puedan ser fieles a sí mismos. Y eso es importante y marca la diferencia respecto al condicionamiento que antes se hacía desde la terapéutica, hacia lo que ahora buscamos es enseñarle, entregarle herramientas y habilidades blandas a los adolescentes para que sean fieles a sí mismos y se puedan expresar desde sus necesidades personales y no desde el encuadrar con algo que ellos no son. Uh-huh. Vamos a ver un pequeño video. No sé si estoy compartiendo el sonido, así que voy a detener esto y voy a volver a compartir, pero para asegurarme que estoy compartiendo con sonidos y que si pueden ponerse audífonos o activar sus parlantes para que puedan escuchar este video, estaría ideal. Listo. Es normal que se demore. Ay, se me abrió el YouTube. No, ¿por qué me sale esto? Ángel, ayúdame. De todas maneras, nosotros estamos viendo solo la presentación por si acaso. ¿En serio? Ah, ya, es que se me abrió aquí YouTube. A ver. Pero voy a dejar de compartir. Si no, ¿qué hacemos? Porque no está permitiendo. A ver, ya sé qué voy a hacer. Voy a abrir nuestra pantalla para que se me active la cosita esta. Ya. No, mira, Ángel, lo que me sale. Pero pongámoslo desde ahí. No, pues. A ver, dame un segundito. Lo veo desde acá. Dame un segundito, espérame. Bien, mientras tanto veo el chat porque... la Natalia Riquelme se tiene que retirar. Sí, no, sí es. Pucha, no se vayan, no se vayan. Y así no nos vamos a tener que... Pero que esté súper bien, Natalia. Un gusto que hayas estado acá presente. Bien. Ya, yo comparto pantalla y lo muestro. Ya. ¿Se ve Ángel. Ya. Con sonido. Ya, sí. Dame aquí, vamos a poner así, compartir sonidos del equipo. ¿Se escucha, Pame? Sí. Six, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Se abrió un micrófono, Ángel. ¿O no? Bueno, si pudieron ver bien y escuchar bien el video, si bien es un niño el protagonista, este niño crece y se transforma en un adolescente que presenta la misma recepción sensorial. Pero vamos a ver que quizá este chico ha aprendido a enmascarar, a disimular esta sensación interna. Y eso es lo que nosotras queríamos transmitirle, que si bien
hay jóvenes que puedan tener un buen comportamiento o una buena respuesta social, perdón, sensorial, efectivamente lo viven de una manera tremendamente intensa, como lo muestra este niño. ¿Ya? Y por eso es tan importante que ustedes como profesores puedan también conocer estas áreas. Entonces, porque aquí también, volviendo ya y metiéndonos en las habilidades sociales en el contexto escolar, y aquí vamos a lo importante. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Ya? Ustedes han ido viendo a lo largo de esta charla que este joven, ¿cierto? Tiene muchas características, va a tener distintos niveles de habilidades y va a requerir distintos niveles de apoyo, y por lo tanto aquí tenemos que distinguir qué cosas son las que se deben intervenir o trabajar o apoyar hacia él de forma individual en el joven, y qué cosas están en la posibilidad de ustedes como colegio, como educadores, como acompañantes de la educación. Si quieres partir, Pame. Sí, ya, es que escuchaba ruido, pero parece que... Soy yo. Sí, sácate el audífono, Ángel, porque se amplifica el ruido desde el audífono probablemente. Es Entonces, que estoy claro, podemos entregar apoyos de las habilidades sociales desde la terapia, ya desde la terapia fonoaudiológica, desde la psicología, entregar apoyos de habilidades sociales en el propio alumno, como decía la Ángel, pero también ustedes que son profesores que están en la sala, en el contexto en el que más ven durante todo el día al adolescente, hay importantes apoyos que se pueden dar a nivel de contexto, tanto en el grupo de pares como a nivel infraestructural, que es esto del lado naranjo que tengo yo acá, ¿ya? Primero, ante todo, ustedes tienen que despatologizar el término, porque muchas veces la patologización del término genera un carácter peyorativo de la situación. Entonces, si decimos tenemos un compañero dentro del espectro autista, un compañero autista, va a pasar que esto podría hacer sentir avergonzado a este adolescente si es que lo vemos como un problema, como una patología. En cambio, si decimos que si le damos un enfoque desde la neurodiversidad y formamos a los adolescentes, a todo el grupo curso, explicándoles que en la sala de clase hay muchos funcionamientos, que todos los cerebros funcionan de forma diferente, no inferior, no peor que otras, sino que son distintos los aprendizajes, son distintas las formas de percibir y de organizar la información que se recibe del exterior. Es muy probable que la visión desde los compañeros ya sea otra, ¿ya? Por lo tanto, eso va a permitir que se retire del vocabulario de los pares, que muchas veces los adolescentes y los niños son bastante crueles, retirar el vocabulario de la ofensa. O sea, lo que tiene que quedar súper claro es que el autismo no es una ofensa, y retirarlo, incluso de nosotros mismos, que todavía lo patologizamos, no es un problema. Porque si nosotros le transmitimos a nuestro adolescente autista que tienen un problema, imagínense esa autoestima, imagínense lo que le transmitimos al resto del curso y cómo el resto del curso va a seguir reforzando esa baja autoestima frente a este supuesto problema, cuando en realidad lo que tenemos es un cerebro que se desarrolla de manera distinta, ¿ya? También tenemos el tema de la anticipación y organización de los tiempos. Ustedes nos refirieron acá hasta hace poco que hay muchas dificultades con la flexibilidad frente a los cambios. Todas las dificultades de flexibilidad frente a los cambios que se generan por ese estrés se pueden reducir si nos anticipamos a ese estrés entregando claves visuales que permiten organizar tanto los tiempos, las secuencias como los espacios. Por ejemplo, si es que el alumno sabe de antemano que la prueba tiene 3 pasos y los graficamos frente a la pizarra, graficamos esos 3 pasos, lo más probable es que ese adolescente esté más regulado, y si hay un pequeño cambio, él por lo menos va a tener el resto de la estructura más clara, y eso le va a permitir no desregularse de forma tan extrema, ¿ya? Y al mismo tiempo es importante que él se acostumbre a que de vez en cuando haya un pequeño cambio, siempre de la mano de la anticipación,
para que no se forme un patrón a nivel cognitivo y eso no genere aún más rigidez, ¿ya? Desde la parte infraestructural, importante que tengan siempre en consideración cuál es la diversidad sensorial, es decir, las características sensoriales, y ese es el reporte que pueden dar los terapeutas ocupacionales o ustedes mismos derivar al terapeuta ocupacional cuando vean que hay temas desde los órganos de los sentidos, desde lo auditivo, si reacciona distinto cuando hay muchas luces, cuando hay mucho desorden visual también. El considerar, por ejemplo, el que haya menos ruido en la sala puede ser una tremenda ayuda. El que las luces o la cantidad de estímulos de cosas pegadas en la pared no sea excesiva para que pueda poner más atención, por ejemplo, en clase. Y acá súper importante que lo conversamos con Angélica, los protocolos efectivos frente al manejo del bullying. Ustedes como profesores tienen que empoderarse frente a situaciones de bullying y hacer un seguimiento de estas situaciones hasta asegurarnos de que el bullying ya se eliminó, porque son las personas que más pueden proteger a los adolescentes del bullying, ¿ya? Esto no es una cosa de jóvenes o no es una cosa de niños y que se lo arreglen entre ellos o lo derivamos al director. Nosotros que estamos en la sala de clases somos quienes podemos estar constantemente reportando si fue efectivo o no este protocolo de manejo de bullying. Alguien nos escribió en el chat, así que yo lo voy a leer rápidamente. La Bernardita, eso es importante, enseñar a valorar las diferencias. A mi hijo hace poco le hicimos su diagnóstico y él está orgulloso de ser diferente, ser especial. Lindo. Y como tiene el mejor promedio del curso, él está convencido de que eso lo hace especial, lo hace más inteligente. También ayudó que desde siempre como familia apreciamos la diversidad como un aporte para todos. Mira, qué importante eso. Sí, ese es el tema, que la sociedad también tiene que comprender que la neurodiversidad es una realidad. Como educadora de párvulos, que es mi primera profesión, uno tendía a llenar la sala de carteles y generaba un espacio sobreestimulado. De eso hace unos 18 años, Bernardita, yo te aseguro que he visto muchos y tampoco es para culpabilizar, porque nosotros queremos dar muchos apoyos visuales y a veces nos vamos al extremo y llenamos la sala y claro, los alumnos que tienen un aprendizaje con un buen foco atencional, perfecto, pero las personas con dificultades a nivel atencional visual y sobre todo las personas dentro del espectro autista se les hace mucho más complejo, ¿ya? Entonces, intervención en el propio alumno, habilidades sociales, en el contexto, adecuaciones por parte de ustedes, del equipo docente, ¿ya? Sí, y para irnos ya como a... Sí. ¿Algo más, sí, no, Ángel? y lo que iba a mencionar es que dentro de lo que ya comentó Pamela, es importante que nosotros de hecho les decimos a la familia, cuando tienen el diagnóstico, nos dicen, ¿por qué yo tengo que estarle diciendo a la gente que mi hijo está dentro del espectro? Porque efectivamente uno debería decir, es la sociedad quien debe integrarlo, es la sociedad, pero nosotros somos parte de la sociedad, entonces es importante generar esa cultura y que entre nosotros, en este caso como cultura escolar, se desarrolle esta sensibilidad que permita transmitirle a los jóvenes, a los niños y poder tener este lenguaje común, de irnos educando en lo que es la comprensión de una persona dentro del espectro. Y por eso también entender que esta persona dentro del espectro, que es un adolescente, va a tener sus particularidades y nosotros nos vamos a enfocar en el desarrollo, en la intervención de las habilidades sociales. Y aquí mencionamos alguna, pero ya en la página siguiente, nosotras ya enumeramos que hay muchas clasificaciones, ¿cierto?, de habilidades sociales, pero aquí nosotras tomamos la clasificación de habilidades sociales del modelo de intervención PEERS, que es la base de nuestro trabajo en nuestro programa terapéutico, que va a hacer estos grupos de habilidades sociales. ¿Por qué digo grupos? Porque cada uno de estos casilleros tiene subcategorías. Y es aquí en donde nosotros necesitamos aprender esta amplia gama de habilidades sociales. Aprovecho de dejarlos invitados a que revisen una de las charlas que nosotros hicimos, donde fuimos hablando de cada una de las habilidades sociales, para quienes quieran profundizar más este tema, pasando el comercial, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ver que el joven
puede recibir o necesita recibir intervención en cada uno de estos aspectos, entendiendo que quizá alguna de estas habilidades tenga más recursos y quizás en otras requiera más apoyo. Pero es importante considerarlas porque todo esto va a interferir en cómo este joven se va a relacionar con un otro, con el grupo o con la comunidad educativa. Y cómo esta relación que va a establecer con el entorno va a contribuir de forma positiva o negativa en la comprensión de sí mismo, en la construcción de su propia imagen y en su autoestima. Así que bueno, aquí solo por un... siguiente, Ángel? Sí, eso te iba a decir. Entonces, en resumen... pregunta la hacemos? Sí, en ya. resumen, ¿cierto? Más que nos respondan, lo que nosotros hoy día buscábamos es que ustedes con esta charla pudieran tener claridad de qué hacer ante la sospecha de un joven dentro del espectro, pudiendo reconocer las características y la diversidad de este joven, el contexto en el que se presenta este funcionamiento adaptativo y cuáles son las acciones que ustedes pueden tomar y a quién derivar. Dedito para arriba, ¿quién lo tiene claro? Las reacciones vamos a hacer así. ¿Quién tiene claro de qué podrían hacer ya frente a la sospecha? ¿Cuántos deditos hay arriba? Es difícil cuando uno está en el celular, pero también se puede ver. La Francisca nos puso dedito arriba, la Luz Francisca también. Tocayas, la Lore y la Úrsula, la Dani Echeverría, bien. La Bernardita Moyano también. La Carolina González también ahí en el chat, dedito para arriba. Súper. Ya, entonces, qué bueno que ya está como más o menos esa parte. Vamos a la siguiente, ya estamos terminando, ¿ah? Y después de eso, espacio para que hagan las preguntas y después de eso la foto grupal. Sí. Importante. ¿Cómo desarrollar o fortalecer entonces las habilidades sociales? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de riesgo o beneficio? Perdona, esta te tocaba a ti, pero... No te preocupes, para responder, para responder un poco, bueno, habíamos hablado de qué se puede hacer desde lo contextual, cuáles son las derivaciones oportunas, y esto es esencial hacer las derivaciones porque un adulto sin diagnóstico se la sufre muchísimo, así que por favor, diagnóstico sí o sí. Las adecuaciones también a nivel de sala, los acomodos también de ustedes como profesores para los pares, y la derivación oportuna para terapia de habilidades sociales. El hecho de que puedan tener una terapia de habilidades sociales le va a permitir a los adolescentes poder expresar sus necesidades sin tener que sobreadaptarse al entorno, sin tener que enmascarar conductas, ¿ya? Entonces es súper importante que esté también esta derivación. La terapia puede ser individual, es decir, solamente con un fonoaudiólogo o solo con un psicólogo para trabajar las habilidades sociales. Algunos terapeutas ocupacionales también hacen terapias de habilidades sociales. Sin embargo, la terapia individual no siempre se generaliza. Generalizar es extrapolar. No siempre se extrapola la habilidad adquirida de forma individual al contexto natural, porque estamos hablando de habilidades en contexto. Por lo tanto, la recomendación siempre es que los programas terapéuticos sean grupales, que las terapias de habilidades sociales se manejen en grupos. Y acá tenemos entonces un cuadradito acá en la esquina inferior derecha que tiene varios modelos y justamente está encerrado en rojo el que ocupamos con la Angélica, que es el PIRS. Yo lo encerré en otra charla porque es el que tiene más validez. Actualmente es el que está mejor validado a nivel científico por el tema de resultados y también porque involucra a adolescentes desde los 12 años en adelante, de 12 a 18, incluso de 18 hacia la adultez. El modelo PIRS, ¿ya? Y bueno, vieron en la pantalla anterior, hace dos pantallas ya, que había una serie de habilidades sociales importantes a desarrollar, que son justamente las que cubrimos nosotras con Angélica. Obviamente le damos un foco desde el modelo PIRS, son las mismas habilidades que estaban encerradas en cuadritos, por si acaso, estas de acá, pero le damos un foco que apunta hacia la comprensión del sí mismo también, del ponerse en su propio
entenderse a sí mismo para poder expresar sus necesidades antes de solamente generar habilidades para agradarle al contexto, que es lo que se ha trabajado hasta hace un tiempo y que ha generado bastantes secuelas a nivel psicológico y emocional en los adolescentes. Entonces tenemos un primer módulo en el que nos vinculamos con los adolescentes, que esto lo incorporamos nosotras. Ángel, lo voy a decir súper rápido. Sí. Después una siguiente parte que es conversación en duplas, para que los jóvenes conversen con un par. Después hay un módulo de conversaciones en que yo ahí con toda la fonoaudiología trabajamos las habilidades conversacionales, que son montones. Todo el lenguaje se desenvuelve en conversaciones, el integrarse a grupos de conversación, el salir también de conversaciones grupales, la comunicación electrónica. Ángel, ¿quieres seguir? Sí, y bueno, está el módulo de hacer amigos, que como señala ahí, hubo un ruido fuerte acá, que como señala ahí, habla de la capacidad de generar espacios para buscar fuentes de amistad, el manejo apropiado del humor y las bromas, y las reuniones sociales o las juntas. Y finalmente el último módulo, que tiene que ver con la resolución de situaciones difíciles, ya cuando surgen problemas. Ahora, nosotras, paso así a dar otro dato, también hicimos una charla hace muy poquito dirigida a papás, donde explicábamos el programa de habilidades sociales Autismo Joven, porque este es un programa de intervención, como decía Pame recién, basado en el modelo Pearce, con una adecuación nuestra, en donde trabaja el joven adolescente y la familia, uno de sus papás. En forma paralela asisten a sesiones. Así que es un modelo que por eso también tiene una alta efectividad y por lo tanto permite esta experiencia positiva de la adquisición de las habilidades sociales. Así que vamos a dejarle también un link donde puedan acceder a esa información, que quizás si conocen a padres que puedan sentirse interesados, puedan también ver el programa. Exacto, Sí, esa charla. Antes de cerrar esta parte, ojo que es importante que le damos harto hincapié a la resolución de conflictos y discusiones, y esto después se observa cuando se tienen que poner de acuerdo en trabajos grupales, y también el manejo de bullying, porque les damos herramientas a ellos para que dejen de ser los receptores más frecuentes de bullying, porque les damos herramientas y habilidades blandas para saber cómo responder para que no los molesten sin necesidad de tener que acudir a la violencia, ¿ya? Y bueno, les vamos a mandar, como dice Angélica, a quienes están hasta ahora presentes, les vamos a mandar los links de las otras charlas para que los tengan a su disposición, y ya nos vamos a, bueno, también les vamos a mandar esto de regalito, ya, les vamos a mandar este tríptico para que ustedes lo tengan, se lo vamos a mandar les mandamos ahora el link, ¿cierto, Ángel? Sí. Lo voy a ya, copiar al tiro. En el chat el link para que todos lo puedan tener, para que lo puedan abrir. Este es un regalo para los que están presentes. Es principalmente, bueno, esto en realidad es para que se lo entreguen a padres de alumnos que ustedes tengan, que ustedes piensen que están necesitando este apoyo de habilidades sociales, para que los papás puedan acceder a esta información también. ¿Ya? Entonces ustedes lo pueden descargar y se lo pueden compartir a esos papás desde el celular, por correo, lo pueden también imprimir y difundirlo también a otros papás. Y creo que ya estamos, Ángel, en el momento de las preguntas, ¿cierto? Ahí está el link, parece, lo mandaste, bien. Ahí está el tríptico para descargar, así que ahí lo pueden descargar ahora, de hecho. Cuéntenos qué preguntas tienen y vamos con nuestra fotito grupal. Activen sus micrófonos ahora. Les vamos a pedir si por favor pueden activar sus micrófonos. Ahora sí. Bien. ¿Alguna pregunta o algo que hayan visto en su sala que les haga sentido respecto a lo que conversamos hoy día? ¿Estuvo claro? ¿Les gustó? La Carola dice, no es pregunta, solo agradecer.
Ay, la claridad de la charla. Maravilloso, Caro. Qué bueno. Ya, parece que no hay preguntas, así que, Ángel, ¿te parece que saquemos la fotito? Ya. Momento, dame un segundito que aquí volví. Aquí. Ahí sí. Ahí copié el link. Lo había copiado mal. Les enviamos dos links. El primero es en el que ustedes pueden descargar el tríptico y el segundo link que es una página en donde están las distintas actividades, se alojan las distintas actividades que están en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro canal de YouTube, que también pueden verlo y lo pueden compartir, porque nuestro propósito es generar estos espacios de compartir información. Y bueno, también sale la información del programa terapéutico. Comenzamos en mayo, así que si ustedes conocen a algún joven y una familia que esté interesada en poder desarrollar mayores competencias, entendiendo todos los beneficios, pueden también compartirle en nuestras redes sociales y que nos escriban directamente. Mira, se había caído la Bernarda. Pueden tomar ahora una foto si quieren de esto para que tengan la información. Ahí de hecho les dejo mi teléfono también en caso de que, bueno, es el teléfono de mi coordinadora de horas, pero en caso de que necesiten, y de nuestras redes sociales. Así que vamos a salir de la pantalla. Ah, tú tienes la compartir pantalla, Pame, para que saquemos una foto. Mi cámara no funciona. La Bernardita Moyano dice, me encantó, gracias. Qué bueno, Bernardita, maravilloso. La Úrsula también nos agradece. ¡Ay, qué lindas! Sí, les agradecemos también el permanecer hasta este momento. Así que las que puedan encender sus cámaras, porque la foto viene el pelo. 3, 2, 1. Ay, verdad que tengo un nuevo computador, esperen. Ya, 1, 2, 3. Bien. Súper. Bueno, agradecerles, contarles que hemos tenido otras instancias para que puedan seguir profundizando y les vamos a agradecer enormemente que nos ayuden también a difundir, porque nuestro objetivo justamente es llegar a esta población adolescente y adulto que hoy día tiene pocos espacios. Así que agradecidas infinitamente de la participación, la motivación por también compartir, opinar, preguntar, así que eso es lo que tengo que decir yo. Súper. Sí, bueno, por mi parte lo mismo, la difusión es importante. Si les gustó la charla, les vamos a pedir la retribución de que ustedes nos ayuden a tener más alcance porque estamos ayudando también a generar esta conciencia. Hay muchos adolescentes que están pasándolo muy mal en este momento y de verdad es importante dar esta cobertura, ¿ya? Así que por mi parte, un abrazote gigante, un gusto verlas, conocerlas, súper aperradas, las felicito porque después del trabajo venir acá, ponerse adelante, realmente me saco el sombrero siempre por ustedes, así que por los profes me refiero, secas ustedes. Así que muchas gracias y que tengan un buen término de semana. Chao, chao a todas. Gracias, chao, chao, chao. Chao. Chao.